Y como cada lunes estamos en nuestro bloque Vida Sana en directo con la nutricionista de Diet, Catherine Larraguibel, esta vez para conversar y analizar los tipos de infusiones, sus propiedades. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Sebastián? Mucha mitología en torno a las hierbas, los té y los efectos que tienen, Exacto. ¿no? Lo que sí se sabe y lo que se ha estudiado a través del tiempo es que el té verde tiene muchas propiedades y que son reales. Habitualmente se dice mucho en revistas, que son populares, etcétera, pero sí, muchas de ellas tienen base científica importante. Y se ha hecho muy popular además en el último tiempo. Por lo mismo. Entonces el té verde es el más estudiado de los té. Los otros té, el té blanco, el té azul, etcétera, no han sido muy estudiados, pero a la larga van a tener las propiedades relativamente parecidas al té porque es la misma planta de la cual obtienen todos los tipos de té. Perfecto. Lo importante saber es que los té en general se pueden consumir en grandes cantidades, pero hay que saber tomarlos, porque por ejemplo el té no se puede tomar cerca de las comidas que tienen una cantidad importante de hierro porque inhibe la absorción del hierro. Por ejemplo, de una carne, si tenemos anemia, idealmente el doctor nos dice trate de comer un poquito más de carne para aumentar la cantidad de hierro en su dieta diaria. Nosotros tenemos que tratar de no tomar la típica agüita de té que se toma después de almorzar, por ejemplo. Esperar un más rato o menos más. unos 30, 40 minutos para que no exista esta inhibición de la absorción. Porque mucha gente toma el té precisamente para aliviar el proceso digestivo. Claro, no es malo. Sin embargo, guata, si tenemos un problema de anemia, tenemos que tratar de evitar eso. Igual que el café, que inhibe la absorción del calcio. Perfecto. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver más o menos de qué se trata la cantidad de teína que tiene el té. Porque antiguamente se pensaba que la teína y la cafeína eran distintas. Pero ahora se sabe que es lo mismo, ¿ya? Las dos cosas es la misma molécula en el fondo, entonces varía un poquito la cantidad que tiene en diferente al café o en los tipos de té. Aquí tenemos la gráfica. En el caso del té rojo, que es tan popular y que se ha hecho tan famoso últimamente, es el que tiene menos cafeína o teína. ¿Ya? Entonces una persona hipertensa a lo mejor podría tomar té rojo en vez de otro tipo de té. Perfecto. En el caso del té blanco, contiene 1 miligramo de teína o cafeína, que también ya es bajo, entre comillas. Y el té verde ya empieza a aumentar y después el té oolong o té azul también aumenta y el té negro es el que tiene más. Pero si lo comparamos a una taza de café, igual es mucho menos en comparación, casi la mitad de lo que tiene una taza de café en cuanto a cafeína. Vamos a seguir viendo propiedades que tiene el té. Sin embargo, es sumamente importante entender que los tipos de té se diferencian no por la planta en sí, sino que se diferencian por el proceso que tienen, de secado, de filtrado, de doble filtrado, etc. Entonces, por eso van variando un poquito las propiedades, pero sin embargo, todos los tés tienen las mismas propiedades, solamente que unos tienen más que otras propiedades. Más intensidad o no de la intensidad en alguna u otra propiedad. Dentro de los té, el té blanco es el té como más puro que existe y de hecho es el té más caro que existe. ¿Por qué? Porque es el té que tiene más propiedades, entre comillas, tiene más antioxidantes, etc. Dentro de los antioxidantes que tiene, las catequinas son los antioxidantes más importantes que tiene el té. Obviamente que el té blanco, que yo dije que era el más puro, es el que tiene más catequinas, por ende las propiedades son mucho mejores en este té, porque todas las propiedades provienen de estos polifenoles o catequinas que están en esta planta. Las propiedades principales, termogénicos y aumenta la lipólisis. ¿Qué significa esto? Que ayuda a disminuir la cantidad de grasa que nosotros tenemos porque rompe las células grasas, ¿ya? No es que vamos a bajar de peso 100% por el té, pero es un complemento para bajar de peso y está estudiado arduamente en el transcurso de los años. Disminuye la absorción de grasas intestinales, por ende disminuye el colesterol, porque disminuye la absorción de todas las grasas, colesterol, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es súper bueno tomarlo en personas que tienen problemas, por ejemplo, de colesterol alto, triglicéridos alto, LDL alto, o que necesiten aumentar un poquito la cantidad de HDL, que también lo hace. O después de una comida muy pesada, quizás. Exacto. Disminuye la actividad transportadora de la glucosa, que eso también a la larga es sumamente bueno para las personas que tienen un problema con la diabetes o resistencia a la insulina, que es el paso antes de la diabetes. Entonces es sumamente importante por eso. Reduce la posibilidad de tener hipertensión arterial. Y esto es súper importante porque habitualmente mucha gente no lo consume, la que tiene como tendencia genética, porque dice que aumenta la presión. Es cierto, pero sin embargo también se ha demostrado que tiene muchos beneficios sobre la presión arterial y que disminuye las posibilidades de padecerla. También disminuye el almacenamiento de grasas, entonces también por eso es bueno para bajar de peso. De hecho, lo más estudiado del té
es la parte que favorece bajar de peso. Hay más estudios de eso que de otra cosa. Oye, Katy, y de todas estas propiedades, ¿hay alguno, por ejemplo, en el caso del almacenamiento de grasa, ¿hay alguno de esos té que tenga un mejor funcionamiento en esa propiedad en particular? Mira, se dicen muchas cosas de los otros tés, pero acuérdate que el único té más estudiado es el té verde. Ok. Entonces, lo que se sabe del té principalmente con estudios serios, porque hay millones de estudios que no son tan serios. Muchos mitos. Claro, pero que es del té verde. Entonces, pero okay. Sin embargo, se dice que, por ejemplo, el té rojo tiene mayor propiedad para bajar de peso, pero vuelvo a insistir que no hay tantos estudios que señalen esto, ¿ya? Es lo que se dice. Sí, claro. ¿Ya? Disminuye los niveles de colesterol, como conversamos, es un buen diurético, ¿ya? Okay. Por la cantidad de cafeína que tiene o teína que conversamos, entonces también ayuda a botar líquido, Ajá. Por ende también ayuda a la presión por lo mismo, ayuda a desintoxicar y depurar por lo mismo, porque ayuda a botar líquido y tiene una cantidad importante de antioxidantes. Los antioxidantes en general también se les atribuye la facultad de evitar un poco los cánceres. Por eso se dice que el té es anticancerígeno y que previene un montón de cánceres a la larga. Es principalmente por la cantidad de catequinas que tiene, que son estos antioxidantes, polifenoles, etcétera, y tiene muchos más que las catequinas. Lo que más tiene es catequina en el fondo. Entonces, en resumen, Katy, es un buen complemento, digamos, para la dieta habitual, acostumbrarse a tomar con cierta regularidad alguno de estos tés, ¿no? Exacto, o sea, dentro de los té, si tienen la posibilidad económica, yo recomiendo bastante que tomen el té blanco, porque el té blanco tiene esta facultad que tiene las propiedades y tiene más antioxidantes. Por decirlo. Exacto, más que el resto. Okay. Sin embargo, todos los té tienen más o menos las mismas propiedades. Lo que se dice, vuelvo a insistir que esto no está con tantos estudios científicos porque no hay. Se dice que el té azul acelera el metabolismo y disminuye el peso, que son sus propiedades principales. Okay. ¿Ya? Que los otros tés también lo hacen, pero esta propiedad está mucho más acentuada en este tipo de té. El té negro, efecto astringente que ayuda, por ejemplo, a las diarreas. Ya cuando tenemos diarreas, por eso cuando estamos enfermos del estómago habitualmente galleta de agua con tecito, porque ayuda a esto. Entonces, idealmente nosotros tratemos de consumir té y saber en general que el café en sí tiene cafeína también y tiene mucho más, y por eso también se dice que también ayuda a bajar de peso, porque ayuda a la termogénesis y acelera el metabolismo, pero el té también lo tiene, y al tener estas catequinas que no lo tiene el café, hace que esto, las propiedades en general de aumentar el metabolismo sean mucho mayores. Entonces, por eso es mucho mejor para bajar de peso incluso que el café. Buenos datos entonces, con estudios de respaldo además para romper con algunos mitos de las infusiones. Katy, gracias por haber venido a hacer. Muchas gracias a ustedes. Buena semana. Nos vemos. Nos vamos a una pausa, son las 9 de la mañana, volvemos de inmediato, no se vayan.